Pues esa es una muy buena pregunta porque desgraciadamente se ha propagado esa enseñanza, ¿verdad? Que el anticristo va a gobernar el mundo. ¿Y de dónde han deducido esta es una especulación, porque realmente la Biblia nos muestra claramente en varios pasajes, como en Daniel 11, del 40 al 45, que el anticristo va a pelear contra el rey del norte, contra el rey del sur, que no va a perdonar a Egipto. En Apocalipsis capítulo 16, del 12 al 16, habla claramente que cuando se llegue la guerra del Armagedón, la famosa batalla del Armagedón, vendrán los reyes del Oriente, que ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, y vamos a desarrollar bastante de una manera más amplia este tema, con todo lo que está pasando con China, con Rusia, con la amenaza ahora de Rusia con Ucrania, nos muestra claramente que estos son los reyes del Oriente, porque toda esa franja geográfica que se llama los Magogitas, que se encuentran en Ezequiel 38, o la Gog y Magog, son precisamente las naciones que forman la alianza o la confederación política que vendrá contra el anticristo. Así que si el anticristo va a tener enemigos en la batalla del Armagedón, como los reyes del Oriente que vienen a tratar de pelear contra él, y tenemos en Daniel 11, 40 al 45, que va a pelear contra el rey del sur, contra el rey del norte y contra otras naciones, claramente se nos muestra que el anticristo no va a gobernar al mundo entero. Ahora, tenemos otra razón también. En el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 se nos muestra que una cuarta parte de la tierra, una cuarta parte de la humanidad va a morir a través de la guerra, supuestamente una guerra nuclear. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis, en la quinta trompeta, una tercera parte va a morir. Si nosotros hacemos un cálculo que ahorita somos aproximadamente 8,000 millones de personas, 8,000 millones de personas, somos como 7,000.8, pero vamos a cerrarlo en 8,000 millones. La cuarta parte serían 2,000 millones de personas. Entonces, tengamos en consideración lo siguiente: 2,000 millones de personas van a desaparecer y todo el continente americano no llegamos a los 1,200 millones de personas. Entonces, tendría que desaparecer todo el continente americano junto con el continente africano, porque claramente la Biblia nos muestra que cuando Cristo regrese después del Armagedón, para poder impedir que nos autodestruyamos, las naciones que van a estar vigentes van a ser Europa, el Medio Oriente y algunas naciones del Asia Menor. Así que es posible, ¿verdad?, que todo el continente americano desaparezca por una guerra nuclear junto con el continente africano, porque solamente aparecen al final de la Biblia el continente europeo y el continente asiático. Así que el anticristo no va a gobernar a todas las naciones. Pero esas naciones de Europa, de África, del Medio Oriente, no necesariamente se van a ver como las naciones hoy. Me refiero a las fronteras, los gobiernos, ¿van a cambiar un poco o no? Sí, definitivamente. Ahorita uno de los proyectos principales de lo que se llama la agenda globalista es tratar de destruir la soberanía de las naciones. En otras palabras, esta es la razón por la cual se está dando más impulso a la migración. Ahorita Europa, por ejemplo, podríamos decir que en 3 o 4 años Europa es un continente musulmán. Es impresionante la cantidad de musulmanes en Francia, en Alemania, España, Italia y principalmente en Inglaterra, donde ya casi los musulmanes están imponiéndose a los gobiernos europeos. Y todo esto tiene una lógica, porque la Biblia claramente nos muestra que es posible, ¿verdad? Hay una grande posibilidad de que el anticristo sea de nacionalidad o de la religión del Islam, porque vemos también en Apocalipsis 20 que el método que va a usar para matar a la gente va a ser la decapitación. Y solo el Islam usa este método para eliminar a los seres humanos. Así que es posible, ¿verdad?, que el anticristo pueda gobernar a estas naciones musulmanas,
Y además que la invasión de Ezequiel 38 y 39 es Rusia y todas las demás naciones que están en Ezequiel capítulo 38 son musulmanas. Así que el anticristo va a tener esta característica, va a salir de entre Irak y de entre Siria, lo que era la antigua Mesopotamia, de acuerdo a Isaías capítulo 10, versículo 12, pero vamos a ver todo esto más adelante. Pastor, nos preguntan, usted acaba de decir que probablemente va a ser de origen musulmán, pero no sé por qué hay varias dudas de la audiencia que nos están preguntando. Número uno, si el anticristo es Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Y número dos, si el anticristo va a ser judío. Muy bien. Vamos a descartar primero a Jared Kushner. ¿Por qué descartamos a Jared Kushner? Porque estaba tratando de convertirse en un potencial mediador en Israel durante la presidencia de Donald Trump. Es imposible porque el anticristo surge de una de las 10 naciones. De acuerdo a Daniel capítulo 7, claramente se tiene que conformar una confederación política de 10 naciones que representan los 10 dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, y los 10 cuernos de Apocalipsis 17, donde el Espíritu Santo claramente nos explica que estos 10 cuernos, lo voy a leer, Apocalipsis 17, versículo 7, cuando ve esta visión, Juan el apóstol está sorprendido de la mujer ramera montada sobre la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 7, Apocalipsis 17, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El versículo 11 dice así, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y los 10 cuernos son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto es exactamente lo mismo que Daniel capítulo 7, que se van a formar 10 naciones del antiguo Imperio Romano que formó Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Todas estas naciones que formaron el antiguo el Imperio Romano va a revivir estas naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, y de una de ellas saldrá el anticristo. Pero es claramente que estos 10 naciones, que van a ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de una de ellas sale el anticristo. Ahora, ¿por qué tienen que ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente? Simplemente porque en las dos piernas de la visión de capítulo 2 de Daniel, nos damos cuenta que el Imperio Romano representa las dos piernas, que es el hierro que fue dividido entre el occidente y el oriente, entre Alejandría y Constantinopla. Entonces el Imperio Romano fue dividido entre el oriente y el occidente. Así que 5 dedos quedaron en el oriente, 5 dedos en el occidente, que representan, ya vimos, a las naciones que formarán esta confederación del último gobierno mundial. Así que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando observamos las profecías bíblicas y tratemos de colocar, ¿verdad?, Zacarías, Daniel, Jeremías, Apocalipsis, precepto sobre precepto, línea sobre línea, para no sacar un pasaje fuera de contexto y tratar de desarrollar alguna visión profética o alguna imaginación profética amarillista que no corresponde a la unidad que la Biblia debe de tener. Pastor, nos están preguntando mucho acerca del libro que usted escribió acerca del anticristo. ¿Cómo se llama y a dónde lo pueden conseguir? Sí, el título del libro se llama El Anticristo, es mi último libro y lo pueden conseguir en Ediciones Berea. Esta es la editorial que se ha encargado de la publicación de todos mis libros y están en toda Latinoamérica, están en Amazon, los puedes encontrar también en Internet o fácilmente escribiendo a Editorial Berea, que se encuentra en Miami, la sucursal, y en México. Y esta es la forma en la que pueden ustedes tener más acceso rápido al libro.
Y en este libro precisamente lo escribo con el propósito de quitar tantas especulaciones y tantas cosas que se han inventado, que si el anticristo era Mikhail Gorbachev, porque tenía una marca aquí en la cabeza, ahora que es Jared Kushner o que el príncipe Felipe, y no vamos nosotros a saber quién es el anticristo. Esto es muy importante, ni estemos especulando ni imaginándonos, porque esto es puro amarillismo bíblico profético, hasta que no se formen las 10 naciones entre Europa y entre el Medio Oriente. Cuando oigamos que hay una unión, un G10 entre Europa y el Medio Oriente, de 5 naciones de cada área geográfica que se unen, pero que no se van a mezclar, como dice Daniel capítulo 2, porque se van a mezclar por medio de alianzas o semillas humanas. Esto es muy importante. Hasta entonces, de entre estas 10 naciones, surgirá el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 7. De entre las 10 naciones surgirá el anticristo. O sea que el anticristo tiene que formar parte de alguna nación de las que formaron el antiguo imperio romano. Pastor, ¿usted considera que ya el anticristo nació pero no se ha manifestado? Sí, también lo menciono en mi libro, ¿verdad? Es una de las razones también por las cuales escribí, tratar de quitar bastantes especulaciones y poder explicar claramente por qué en la Biblia, aparentemente durante muchos años, y estoy hablando de hace unos 15, 20 años, muchos escritores de la escatología, amigos míos también, inclusive yo me considero dentro de uno de ellos, creíamos que realmente el anticristo iba a ser judío. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está muriendo y está bendiciendo a los 12 hombres que formarían las 12 tribus de Israel, cuando Jacob se dirige a Adán, le dice que va a ser como una serpiente junto al camino. Y esto deduce también porque en Apocalipsis 7 no aparece Dan entre los 144,000 judíos o entre las 12 tribus que van a formar parte de estos 144,000 evangelistas de los últimos tiempos. Entonces, deducimos, ¿verdad?, que pues realmente Dan era la tribu de donde el anticristo iba a surgir. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en el tiempo, esto es importante, tenemos que entender algo. La revelación bíblica es progresiva. O sea, todo el Espíritu Santo nos va a ir iluminando más y más y más y más, mientras más profundicemos, escudriñemos, estudiemos y memoricemos las Escrituras. Conforme vayamos avanzando y conforme los acontecimientos o los eventos mundiales se van desarrollando, vamos a entender, porque todavía hay muchas cosas que no entendemos como las deberíamos de entender. Vamos a ir entendiendo cada vez más claramente las profecías, porque Dios no hará nada sin que lo revele a sus profetas, y los profetas están ya escritos en la palabra de Dios. Así que mientras nos acercamos ahorita y nos damos cuenta de lo que está pasando con la China, con Rusia, etcétera, etcétera, podemos ir aclarando cantidad de piezas de rompecabezas que no entendíamos. Pero cuando vemos que los judíos fueron sacados, las 10 tribus, 700 años antes de Cristo, primero vinieron los babilonios, 100 años antes, y se llevaron a las 2 tribus del norte. Después, 100 años después, los asirios se llevaron a Siria, a las 10 tribus, y desde hace 2700 años, ninguna de las tribus se conoce. Están repartidas por el mundo entero. Entonces, ahorita hay judíos, mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, españoles, franceses, regados por el mundo entero, sin que muchos sepan que tienen una de ascendencia étnica de sangre judía. Pero si seguimos esta línea o esta lógica elemental, podemos entender que el anticristo puede ser judío de ascendencia y al mismo tiempo asirio, porque en Isaías 10 se le llama el asirio al anticristo, en Ezequiel 31, bueno, en varios pasajes. Y puede ser entonces el anticristo judío y también asirio. El apóstol Pablo era de Damasco, pero tenía la nacionalidad, era judío, pero tenía la nacionalidad romana. Entonces el anticristo puede ser judío asirio.
porque hay muchos árabes que descienden también de Abraham. Así que esto es posible. Pero lo más lógico es que el anticristo pueda tener la sangre judía y al mismo tiempo que pueda él surgir de la región de la Mesopotamia, como lo explica Daniel capítulo 8. Pastor, nos pregunta Guernsey, dice, ¿estará la iglesia preparada para enfrentar la agenda mundial promovida por los antecesores del anticristo? Y si no es así, ¿qué debe hacer? No, de ninguna manera, y desgraciada y tristemente, patéticamente, la iglesia no está preparada. Y lo podemos ver ahora con lo de la pandemia. Es increíble la desinformación, es increíble a lo que hemos llegado muchas veces a creer sin usar el mero sentido común y la lógica más elemental. Cuando todo esto surgió, por ejemplo, de la pandemia en el 20, a principios del 20, bueno, fue a finales del 19 en China, y en el 20 comenzó febrero, marzo más o menos. Yo recuerdo claramente que me desperté como en febrero del 2020, como a las 3 de la mañana, y supe en mi espíritu, sin tener mucha información, cuando comenzaron a promover esto, que era una pandemia, la cadena de televisión norteamericana, sentí en mi espíritu que esto era algo maligno, que se venía un programa tremendo, satánico, contra la iglesia y contra el mundo entero. Pero que Dios usa, ¿verdad?, claramente las crisis como algo que puede construir en nuestras vidas para la iglesia. Y Dios usó esta pandemia en estos últimos 2 años para purgar a la iglesia. Dice en 1 de Pedro 3 que el juicio comienza con la iglesia y después con el mundo. Ahora, si nos encontramos en los últimos tiempos y realmente el anticristo ya nació y Cristo no tarda en venir, Dios tiene que purificar a su iglesia, la tiene que purgar, como lo va a hacer con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Entonces, todos estos 2 años han servido porque ha habido cantidad, pero así puedo decir millones de personas que se decían cristianas, que iban a las iglesias y que nunca se arrepintieron, nunca se convirtieron, y viene la pandemia y se espantan y ya no han regresado a la iglesia. Líderes espirituales también que posiblemente creyeron que Dios los llamaba como pastores, que descubrieron que no son realmente, como dice Juan capítulo 10, el asalariado ve venir al lobo y se va a esconder y deja las ovejas. Entonces, cantidad de líderes que abandonaron sus rebaños porque no eran llamados por Dios. Dios limpió completamente y sigue limpiando la iglesia porque la apostasía actualmente es muy, pero muy grande. Se han infiltrado en la iglesia doctrinas, barbaridades, cosas tremendas, completamente antibíblicas, y la gente no tiene discernimiento para ello. Así que, ¿cómo es posible, verdad, que podamos decir que estamos preparados cuando comenzamos a darnos cuenta que cuando comienza la pandemia se censura todo aquello que hablaba en contra de la pandemia? O sea, aquí ya hay gato encerrado, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que todos comenzaron a hablar en contra los 60,000 médicos que hay ahorita en Europa tratando de explicar ahora que no es necesario las vacunas y que la pandemia hay medicinas para curarse como la hidroxicloroquina, como la ivermectina, como la citromicina, y las prohibieron? Entonces, por el amor de Dios, tenemos que tener un poquito de discernimiento para darnos cuenta que hay gato encerrado. Así decimos en México, aquí hay algo maligno. Aquí hay algo detrás de todo esto que se está moviendo y que tenemos que discernir los cristianos. ¿Y quién es? Satanás. Pues él está detrás de todos estos eventos que suceden en el mundo. Y si no lo discernimos y no estamos preparados y no nos informamos y no buscamos y escudriñamos y oímos a los grandes hombres como Antier, Jacques Montagnier, Premio Nobel de Medicina, Antier, por favor véanlo, búsquenlo en el internet, en Milán, Italia, Antier, miles de italianos se juntaron en una plaza, en la plaza de Milán, para escuchar al Premio Nobel de Medicina, Jacques Montagnier, diciendo la verdad acerca de las vacunas. Así que, por el amor de Dios, o sea, tenemos que abrir los oídos y darnos cuenta que detrás de todo esto hay eventos que están programados precisamente para confundir a aquellos que no siguen a Jesús. Pastor, nos preguntan de El Salvador, ¿qué significa la mujer y el gran dragón que menciona Apocalipsis? Bueno, la mujer es el sistema religioso
que ya está siendo desarrollado, y es lo que el papado desde Juan Pablo II comenzó a promover en una ciudad de Italia, para poder unir a todos los líderes de todas las religiones, budistas, musulmanes, hindúes, líderes, gurús, brujos, inclusive, para orar por el mundo. Y esto se llama el ecumenismo, o sea, la creencia de que podemos unirnos todas las religiones para poder orar por el mundo, cuando no es la unidad la que nos une, sino la verdad de las Sagradas Escrituras. Si nosotros sacrificamos la verdad a expensas de la unidad, estamos violando completamente la palabra de Dios. Y ahora el Papa Francisco ha continuado uniendo a las religiones, uniéndose a la agenda global para tratar de promover una nueva religión, porque al Papa Francisco le interesa unirse a la agenda global para que la Iglesia Romana tenga el poder sobre Europa otra vez como lo tuvo durante 17 siglos. Así que es muy importante que sepamos que esta mujer montada sobre la bestia es el anticristo, representa a la mujer o a la ciudad donde va a estar concentrada esta religión. Y la Biblia, no tenemos que especular. En el versículo 18 de Apocalipsis 17 nos lo dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esta ciudad nos damos cuenta que ya existía, que era Roma. Así que Apocalipsis 17 nos muestra claramente que esta ramera es Roma, o sea, va a estar asentada en Roma. Y ahora lo podemos comprobar, porque ahora nos damos cuenta que estamos todos siendo atraídos hacia una sola religión, hacia un nuevo gobierno, una moneda, un ejército, o sea, la concentración de los poderes religiosos, políticos y económicos bajo un solo hombre. Todo está siendo preparado para que se cumpla el Apocalipsis. Así que en pocas palabras, la mujer representa el último sistema religioso que va a existir y que va a estar gobernado por el Vaticano, y después el anticristo va a destruir a la mujer, la van a quemar, dice aquí en Apocalipsis 17, los 10 gobiernos del anticristo, y entonces ya el anticristo va a imponer su religión, segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Finalmente, él se va a proclamar como único Dios verdadero en el mundo. Dice Joan de Venezuela, ¿qué significa que cuando venga Cristo todo ojo le verá en su segunda venida? Bueno, cuando venga Cristo, dice también Romanos 11, 25 y 26, que todos aquellos que le crucificaron, dice Apocalipsis 1, 8, le verán y harán lamentación por él. Pero es importante aquí también compararlo con Zacarías, capítulo 12, en el Antiguo Testamento, donde eso nos muestra también claramente que en la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis 12, en aquel día, versículo 8, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. En aquel día, versículo 9, procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre el morador de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es en la segunda venida de Jesucristo cuando Dios derrama su espíritu a los judíos sobrevivientes del holocausto que el anticristo va a realizar, y se van a convertir. Romanos 10, 11, 25, 26, todo Israel será salvo. Claro, los que crean en el Mesías y los que fueron protegidos por Dios sobrenaturalmente. Entonces, en la segunda venida de Cristo ya ha purgado Dios a Israel a través de la gran tribulación, a través del sufrimiento. Los que no eran van a morir bajo el anticristo, y los sobrevivientes van a formar parte de la iglesia para poder poblar el mundo en el reino mesiánico, o en los 1000 años que Dios nos va a dar de vacaciones, ahora sí, a la iglesia y a los judíos. Pastor, también nos están preguntando si veremos o oiremos al anticristo antes del rapto. Yo estoy orando ver a Jesús. ¿Verdad? Hay mucha gente que así piensa. Vamos a conocer al anticristo. Bueno, si no lo conocemos en persona o por televisión o por revista o lo que sea, lo vamos a ver desde el cielo.
Así que no nos preocupemos por ello, pero para contestar concretamente esta pregunta, yo no tengo la seguridad absoluta de que no lo vayamos a conocer. Es posible que Él se manifieste en el mundo y que seamos nosotros los cristianos los que lo podamos reconocer por toda la información que tenemos ya, los que estamos siguiendo de una forma cercana a Jesús en las Escrituras, y podamos darnos cuenta que Él es el anticristo realmente, ya no Jared Kushner o el príncipe Felipe o Gorbachov, etcétera, etcétera. Y tal vez en ese tiempo, cuando nosotros nos demos cuenta quién es, seamos sacados del mundo. Sin embargo, esto no es dogmático, es de carácter especulativo, porque tal vez el rapto venga antes, y cuando Él firme el tratado con Israel, Daniel 9, 24 al 27, de los 7 años que van a ser la semana 70 de Daniel, nosotros ya no estamos aquí. Eso es absolutamente seguro. Pero tal vez si lo vemos o no lo vemos, no estoy seguro, pero podría ser eso, que antes de que firme el tratado, oigamos quién es que se va a firmar un tratado y nos demos cuenta que es el anticristo, y en ese momento el Señor nos saca del mundo. Les recordamos que las notas de este programa acerca de todo el tema del anticristo las pueden descargar escribiendo al WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Pastor, nos pregunta Eliezer desde Nicaragua, ¿es el Señor quien pelea con el príncipe de Persia en el capítulo 10 de Daniel? No, es un ángel, porque nos damos cuenta que el ángel que mandó Dios para contestar la oración de Daniel fue interrumpido por un principado satánico. El Espíritu Santo nos quiere mostrar aquí el poder que tienen los ángeles caídos o los principados satánicos, para que Dios tuvo que mandar a Miguel, y lo dice claramente el libro de Daniel. Leámoslo para que veamos que no fue el Señor, ¿verdad? Dice en Daniel capítulo 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 años, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces nos damos cuenta que no era el Señor, era Miguel, el arcángel que Dios ha asignado a Israel como su protector. Aquí preguntan desde México acerca de que dice esta persona que vio un video en internet que el chip ya lo están fabricando y que hubo una encuesta y que la gente estaría disponible a que le inserten el chip. Y que algunos dijeron que se los permitiría insertar en la mano. ¿Qué tan real es esto de que la marca de la bestia va a ser en forma de chip? Bueno, es posible que sea en forma de chip, ¿verdad? Va a ser en la mano derecha o en el entrecejo, tal vez aquí entre las dos cejas, donde se va a injertar. Puede ser no sé, ¿verdad? Un tatuaje, o un chip que pueda realmente pasar por alguna máquina, porque va a tener que, esa va a ser la identificación, y toda la persona en los comercios, en los bancos, en las tiendas, en las transacciones, en las compañías que venden vehículos, para comprar casas en bienes y raíces, nadie va a poder hacer ninguna transacción comercial sin antes haber tenido los dueños de las tiendas y todo, la maquinita para poder controlar a la gente. Ahí se va a poder ver que la persona ya tiene la marca, es la marca de la bestia, y que tiene acceso para comprar y poder vender. Ahora bien, los chips que están ahorita siendo injertados, que están metiéndose aquí en la mano y esas cosas, esas no son la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no va a existir esta marca hasta que el anticristo la imponga mediante el falso profeta. Apocalipsis 13 del 11 en adelante. Así que cuando el falso profeta se levante, que es el líder religioso y que va a hacer que los seres humanos se impongan esta marca de la bestia, es cuando entonces va a ser realmente el tiempo en el que ninguna persona, ninguna que tenga la marca de la bestia, va a poder ser salvada. Y esto lo dice claramente Apocalipsis capítulo 12. Así que mientras tanto no tenemos nosotros que preocuparnos. Dice la Biblia en el versículo, en el capítulo 12 Apocalipsis, alégrense cielos, ¿verdad? Porque ha sido lanzado el gran dragón, el enemigo de vuestros hermanos. Y luego dice en el versículo
10 del capítulo 14 Apocalipsis, versículo 9, Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre y delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y reciben su imagen o su marca. Así que nosotros es imposible que podamos estar durante el tiempo de la gran tribulación, porque todos los que van a recibir la marca lo van a hacer deliberadamente. Por eso dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 en adelante, que Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, como ahorita en la pandemia, millones de cristianos que dicen cristianos están creyendo tantas mentiras. Y vuelvo a repetir, es increíble, ¿verdad? La lógica elemental nos muestra que aquí hay un gato encerrado y que hay algo maligno detrás de todo lo que está pasando y no lo discernimos. Y cuando perdemos el discernimiento, perdemos todo. Pues así será durante el tiempo de la tribulación. Van a quedar aquellos que creyeron la mentira y no amaron jamás la justicia ni la palabra de Dios. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Ahorita todos los chips que se pongan no tienen que ver nada, pero sí son la antesala, la preparación de lo que se viene en el futuro. Nos pregunta Eugenio desde Venezuela, ¿a qué se refiere el mar de vidrio mezclado con fuego donde estarán todos los que hayan vencido a la bestia y su imagen? No lo sabemos. Esa pregunta no la puedo contestar. El mar de vidrio mezclado con fuego, ¿verdad? O sea, acordémonos que Juan escribió esto hace 2000 años y en su visión él estaba viendo lo que podía alcanzar a escribir o poder realmente ponerlo por letra, con tinta, y no podemos saber realmente. O sea, cuando estemos con Dios vamos a ver qué es ese mar mezclado de vidrio con fuego, pero es la forma como él describe no la geografía, sino la forma como está el mundo o cómo estará el mundo alrededor del trono de Dios. Nos están preguntando más acerca del tiempo milenial. Dice, ¿qué es el reino milenial de Cristo? Y otra pregunta decía, ¿por qué 1000 años? Muy bien, durante todo el Antiguo Testamento, Dios le promete desde Abraham, Isaac y Jacob la tierra, o sea, la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos que ni siquiera Josué, cuando comenzó el capítulo 7 en adelante de Josué a la conquista de Canaán, jamás Israel ha podido lograr conquistar toda la tierra que Dios les designó. Entonces, esta promesa que forma parte del pacto abrámico es incondicional, no es condicional, es incondicional. Esto significa que Dios va a cumplir, a pesar del fracaso de Israel, lo que Él les prometió. Ahora bien, ¿cuándo va a ser Israel el dueño de esta tierra? ¿O cuándo realmente se va a cumplir que la tierra será realmente la propiedad de los judíos? Hasta el tiempo del milenio. Y todos los profetas lo enseñaron. Esto se llama también el reino mesiánico. Cristo prometió, ¿verdad?, que Él vendría a un reino literal, físico, a establecer en la tierra, donde nosotros reinaríamos juntamente con Él. Todas las promesas a la iglesia en el capítulo 2 del Apocalipsis están relacionadas con esto. Desgraciadamente hay mucha gente que dice que el milenio ya se cumplió, que es espiritual y que solamente aparece en Apocalipsis capítulo 20. Pues sí, ahí aparece claramente más de 6 veces la palabra 1000 años, que son literales, porque cuando hablamos de tiempo, en el tiempo del Apocalipsis, todo es literal. Cuando habla de 3 años y medio, cuando habla de 7 años, son años literales y días literales. En el Antiguo Testamento era el reino mesiánico. Y ese reino mesiánico, Cristo lo tiene que inaugurar físicamente y literalmente con nosotros y con el pueblo judío. Entonces, este reino milenial que viene después de la gran tribulación o de los 7 años de tribulación
será el tiempo en el que Satanás será atado. Hay muchos dicen que Satanás ya fue atado. Si esto es verdad, ¿por qué Pablo nos manda a decir en Efesios 6 que nos pongamos toda la armadura de Dios? ¿Y por qué el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5 que él anda como león rugiente buscando a quien devorar? Si está atado, entonces ¿cómo pueden los apóstoles hablar después de que escribieron la Biblia de que Satanás está suelto? Bueno, hay tantas incoherencias y tantas barbaridades que se han tratado de especular alrededor. Entonces, esto es literal. Van a ser los 1000 años donde vamos a vivir. Isaías 65 y 66, el pecador de ese año será muerto, va a haber reproducción otra vez, va a haber nacimientos ya sin maldición, los nacimientos, vamos a tener cada quien nuestro sucot, nuestra cabaña, vamos a comer otra vez frutas, vamos a vivir como vivieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Va a ser una restauración, pero esto es importante, temporal, ecológica del mundo. Porque hasta que acabe el milenio viene Apocalipsis 21 y 22, el orden eterno. Y ahí en el orden eterno, Apocalipsis 22, 3 y 4, ya no hay maldición. ¿Cuál es la maldición final que va a ser eliminada? La muerte. 1 Corintios capítulo 15. El último enemigo que será eliminado será la muerte. Y como en el milenio hay muerte, entonces es algo temporal. Hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, Isaías capítulo 65, Apocalipsis capítulo 21, hasta entonces podemos nosotros ya entrar a la nueva Jerusalén, donde solamente aparecen los nombres de los 12 apóstoles en las puertas, ¿verdad? Y en los fundamentos también en las 12 tribus de Israel, y ahí vamos a pasar la eternidad. Y de ahí en adelante ya no sabemos estos cielos y nueva tierra que Dios va a formar, cómo será el universo, pero sabemos que vamos a ser enviados a otras galaxias, tal vez a colonizar, no sabemos, pero seguiremos trabajando para el reino de Dios. Esta es la secuencia cronológica que la Biblia nos presenta del milenio. ¿Qué tienen que ver los grupos LGTBI con el nuevo orden mundial? Nos preguntan desde Ecuador. Bueno, la agenda global tiene un propósito, ¿verdad? Destruir la familia. Destruir la familia porque cuando nosotros abrazamos el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando estamos en contra del aborto, cuando estamos en contra de la homosexualidad o del lesbianismo, estamos simplemente diciendo que la familia sea respetada como se ha respetado de los valores judeocristianos desde hace muchos siglos. Durante toda la historia ha sido un hombre y una mujer y niños los que han formado una familia. Siempre ha habido homosexualismo, pero no fue hasta el siglo pasado, siglo XX, que comenzó a legislarse y a oficializarse estas barbaridades que van en contra completamente, ya no de la Biblia, de la genética y de la misma biología y del mismo sentido común. Imaginémonos que el mundo se llenara de homosexuales, entonces se acabaría el mundo porque no habría niños. Siempre se necesita la mujer. Yo siempre le he preguntado a homosexuales, ¿de dónde naciste? ¿Quién fue tu mamá? Entonces, si no tuvieras una mamá, no podrías existir. Entonces, si eliminamos a la mujer del matrimonio normal, se acaba la familia. Y ese es el propósito de la ideología de género. Destruir la familia para reducir la población, para degenerar la población, para reventar la economía de las naciones y para tratar de esta manera que la lealtad de nosotros sea al Estado y no a mi familia. Así, esta semana en California, el gobernador de California ya acaba de sacar que debería el Estado educar a los hijos. Imagínense lo que se llama el parenthood, en inglés parenthood, que es el derecho de nosotros de poder tener acceso a nuestros hijos para educarlos como querramos y no el Estado. Pues ya está la agenda globalista empujándolo cada vez más para destruir, vuelvo a repetir, el ataque a la familia. Dicen Salmo el 11, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué sería de nosotros? Y los pilares que sostienen a la sociedad, que son los valores éticos, los valores morales, los valores de la familia, el matrimonio normal entre un hombre y una mujer, eso es lo que hace una sociedad. Y eso es lo que están tratando de destruir. Pero no son ellos, repito,
detrás, más profundamente, se encuentran los poderes de las tinieblas que saben que el tiempo se les acaba y tienen que atacar el cristianismo, tienen que atacar las leyes del cristianismo. Ya están sacando Biblias donde están borrando todos los pasajes a favor en contra del homosexualismo, etcétera, etcétera, o a favor del homosexualismo. Es una barbaridad el mundo en que estamos viviendo. Realmente el mundo se encuentra a la orilla de un abismo. Pastor, nos preguntan si la moneda Bitcoin es la moneda que está dando inicio a la moneda universal que reemplazará a todas las monedas. Yo solamente quiero dar una voz de alerta, ¿verdad? Porque todas estas monedas, acordémonos algo, hace algunos meses todavía comenzaron con el Bitcoin y comenzaron a comprar y que habían subido las acciones y de repente en un día cayeron y perdieron millones de personas que invirtieron en la famosa Bitcoin, que no tiene ningún respaldo de ninguna nación, de ningún gobierno, que son monedas flotantes que inventan para hacer negocio. Así que tengamos mucho cuidado. Si queremos nosotros como cristianos, les hablo a los cristianos, si queremos asegurarnos de que realmente no nos va a faltar la comida, que vamos a tener una familia que va a poder comer de aquí a que venga Cristo por nosotros, que no vamos a caer desamparados. Justo fui y he envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. Si creemos estas cosas, invirtamos en el reino de Dios. Si tú quieres estar seguro de que realmente vas a tener prosperidad y vas a ser bendecido, invierte en el reino de Dios, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Dice 2 Corintios 3, poderoso es Dios para hacer que abunde en tu vida toda buena gracia, para que siempre tengas en todo lo suficiente y abundes para buenas obras. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que poderoso es Dios para hacer que nosotros siempre tengamos, para darla a la iglesia, para dar la obra de Dios. Y cuando Dios ve que tu corazón es realmente Dios el primero, está buscando su justicia primero, todas las demás cosas nos las dará por añadidura. Como cristianos, olvidemos de tantas cosas. Voy a comprar oro, voy a comprar plata, ¿en qué voy a invertir? Voy a sacar mi dinero blanco. Es la hora de demostrarle a Dios cuánto le amamos. Porque si Él nos amó primero, dando a su Hijo, ¿cómo no nosotros también quisiéramos darle aún nuestra propia vida como Cristo la dio en nuestro lugar? Pastor, está diciendo que entonces los cristianos no deben tener ningún tipo de inversión. No, yo no digo eso, ¿verdad? Porque Dios no nos prohíbe que invirtamos. Podemos invertir en un terreno, en comprar casas, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una ley que es importante, la ley de la siembra y la cosecha. Si yo gano, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, $100,000 al mes y invierto 70, 80 mil dólares en mis negocios, en mis cosas, y le doy a Dios de esos $100,000, $2,000 o $3,000 como ofrenda cada mes, le estoy robando a Dios. Porque si en el Antiguo Testamento fue el 10%, el Nuevo Testamento tiene que ser el 15, el 20%, como según hayamos prosperado, debemos de dar. 2 Corintios capítulo 3. Entonces, si yo le estoy dando a Dios de los $100,000, $20,000 a la obra de Dios, $30,000 a Dios, y me sobra para dar y comprar casas, invertir en terrenos, Dios no se enoja. Recordemos 1 Timoteo capítulo 5. A los ricos de este siglo les mando que no pongan sus ojos en las riquezas. El dinero no es malo. Invertir no es malo. Mientras nosotros proporcionalmente le demos a Dios lo que realmente le debemos entregar para tener nuestra conciencia limpia y Dios nos siga prosperando para seguir dando más y más y más a la obra de Dios. Pastor, nos preguntan desde Panamá, si en el milenio hay reproducción, ¿qué pasa con los viudos y nuevos casados en esta vida? ¿Con quién se encontrarán? Muy buena pregunta. No podemos nosotros, si tú fuiste un viudo, yo siempre creo lo siguiente, cuando Moisés y Elías se aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración, a Pedro, a Juan y a Santiago, descubrimos que reconocieron a Moisés y Elías. Entonces, esto nos muestra que sí nos vamos a reconocer en la otra vida. Es posible a través de este pasaje que podamos realmente saber que sí nos vamos a reconocer.
Y lo otro importante es que creo yo sinceramente que si hay matrimonios aquí en esta vida que se amaron, fueron fieles el uno con el otro y un amor transparente, verdadero, y hasta el final de sus vidas, es posible que se vuelvan a encontrar otra vez y sean las familias que van a seguir formándose en Isaías capítulo 65, donde va a haber familias y nos vamos a seguir reproduciendo. Yo pienso, por ejemplo, un matrimonio como el del doctor Billy Graham, que yo tuve el privilegio de pasar 2 días con él en Acapulco en un bungalow y me estuvo dando los consejos más sólidos que yo pueda tener en mi vida cristiana. El amor que él tenía a su esposa Ruth es algo que sacudió, me movió a las fibras más íntimas de mi ser, cómo se amaban a la edad que tenían. Ella se muere primero, Ruth. Él siguió pues hasta casi a los 100 años murió. Y pienso que matrimonios como esos tan bellos que nos dejaron un ejemplo tan maravilloso, tal vez Dios los siga bendiciendo en la otra vida. Respecto a viudas, solteras, divorciadas, etcétera, etcétera, yo no podría dar ninguna especulación porque la Biblia no nos los muestra, pero pues no creo, ¿verdad? Que ahora si se muere tu esposo y realmente él te amó con todo el corazón, quedaste viuda, o tú eres viudo de tu esposa y no te quieres volver a casar, cada quien siga su conciencia y solo Dios sabe si en la otra vida realmente vamos a tener a la misma pareja. Solo Dios lo sabe. Eliani Rodríguez de Venezuela nos pregunta, no entiendo por qué en la Biblia dice que cuando sean arrebatados, una persona será arrebatada y el otro dejado. Dice, ¿y si los dos estaban viviendo en santidad? Bien, aquí hay una interpretación doble de este pasaje. Muchos dicen que los que serán dejados serán los cristianos y los que serán arrebatados serán los malos que van a ser echados, ¿verdad?, al infierno, para que solamente en la tierra quede, y si esto es posible sería en el milenio o antes del milenio. Sin embargo, cuando la Biblia muestra esto, nos habla, cuando Cristo venga, va a haber 2 personas, porque en una parte del mundo va a ser de noche cuando Cristo venga y la otra va a ser de día. Acordémonos también de la forma en que la rotación de la Tierra se lleva a cabo de noche y de día en los 2 hemisferios diferentes. Entonces, si los que están en el hemisferio de la noche, en la Tierra, están dormidos y la esposa es cristiana y él no es cristiano, viene el arrebatamiento de la iglesia y ella es sacada y él va a despertar y no va a encontrar a su esposa. Millones de personas no van a encontrar a sus bebés, miles de pilotos de aviones comerciales van a desaparecer porque y los aviones van a tener que estrellarse y morir, ¿verdad? Va a haber accidentes en las carreteras, una confrontación impresionante de tráfico en todo el mundo por aquellas personas que desaparezcamos de repente en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Así que yo pienso particularmente que se refiere a todas las personas que vamos a desaparecer y los que van a quedarse precisamente para el juicio, porque cuando después del rapto van a enfrentar la tribulación y muchos de ellos que se quedaron al ver que desaparecimos y que era real esto, van a convertirse durante la tribulación con la predicación de los 144,000. ¿Qué debemos hacer para estar listos para la venida del Señor? Bueno, mucho más que cualquier otra cosa, seamos sobrios y velemos. Dice 1 Pedro 4:7, el tiempo es corto, el tiempo se aproxima, el tiempo ha llegado, seamos sobrios y vivamos en oración. Sobrio significa tengamos el control de nuestra vida en todo lo que hacemos, en lo que comemos, seamos sobrios en lo que bebemos, seamos sobrios en los programas de televisión que vemos en Netflix y en otras cadenas de televisión, seamos sobrios en nuestra manera de vivir, seamos sobrios en todas las cosas que hagamos, seamos justos en nuestros salarios con nuestros empleados, en fin, vivamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él, no para ganarnos el cielo, simplemente para demostrar con esta vida que estamos llevando que realmente estamos buscando de corazón, que estamos enamorados de Jesús y que lo queremos agradar. Y la oración es lo más importante que podamos tener. Si tú hace un mes o el año pasado orabas media hora diaria, yo te
te invito, ¿verdad? Te exhorto a que aumentes tu tiempo con Dios, tu tiempo con la Biblia. Es importante memorizar la Biblia también todos los días. Un cristiano tiene que memorizar 5 o 10 versículos diarios, porque cuando la palabra entra a nuestra mente y la memorizamos, es vida. Y es la que nos limpia, la que nos lava los malos pensamientos, la que nos va transformando nuestra manera de pensar. Y si pensamos diferente, actuamos también diferente para con Dios y para con la gente. Así que esto es lo que yo recomendaría, ¿verdad? Y finalmente, que no tengamos miedo. El miedo es el enemigo número 1 de la fe, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y a la persona que tiene miedo, a la persona que vive en temor, está atormentándose a sí misma. Y no podemos estarnos atormentando y teniendo temor y creer que Dios nos va a dirigir, porque bajo esa emoción el Espíritu Santo no nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer. Así que no tengamos miedo ante ninguna circunstancia que vayamos a enfrentar en estos próximos días, porque Él nos dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré siempre contigo hasta el fin del mundo. Nos pregunta Mari de Colombia, ¿habrán personas elegidas por Dios para que se queden en la tribulación aparte de los 144,000 judíos? Bueno, si Dios elige y le dice a una persona, tú vas a estar en la tribulación, entonces la persona se le evadiría su responsabilidad. Completamente se suprimiría su responsabilidad moral que tenemos delante de Dios. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque hay una doctrina que enseña que Dios escogió a unos para el cielo y otros para el infierno. Si así es, entonces no somos responsables. ¿Por qué? Porque en el infierno va a haber un letrero que diga, aquí estamos todos los que no fuimos elegidos por Dios. Imaginémonos eso, ¿verdad? Dios, desde que creó a Adán y Eva, les puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que ellos pudieran tener la libertad de elegir desde el principio qué camino tenían que seguir. A Israel le dijo, Deuteronomio 11, les pongo la bendición y la maldición, escojan ustedes. Dios nos manda y tenemos el potencial, aunque estemos muertos en delitos y en pecados, de poder creer. Jesús dijo, y no creéis en mí y no queréis venir a mí. Pues yo soy el pan de vida. Cualquiera que crea en mí comerá el pan que es Él y tendrá la vida eterna. Así que esto de que Dios escoge unos para el infierno, otros para el cielo, es una enseñanza, ¿verdad? Calvinista deformada de hace muchos siglos, que comenzó con Platón, siguió con Agustín y se transmitió a la iglesia, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un tiempo en el que tenemos que ya limpiar todas estas cosas y poder decir, yo no soy calvinista ni soy arminiano, soy cristiano. Cuando me preguntan a mí eso, es lo que contesto. Oye, ¿eres calvinista? No, porque no sigo a Calvino. ¿Eres arminiano? Tampoco, porque no sigo a Arminio. Sigo la palabra de Dios. Y le pido al Espíritu Santo que nos dé cada vez más y más claramente la luz para que podamos nosotros saber elegir, escoger y discernir entre la verdad y la mentira. Pastor, hay personas que nos están viendo que nunca han entregado su vida a Jesús. ¿Les puede guiar en una oración? Con mucho gusto. Si tú eres una persona en este momento que nos escuchas o nos ves a través de la televisión, donde quiera que estés, tal vez estás en alguna cárcel, en alguna sala de un hospital, en la sala de tu casa, en la recámara de tu casa, etcétera, etcétera. Donde quiera que tú estés, Dios te habla a través de la Biblia y te dice que Él envió a su Hijo a morir en una cruz, a ser crucificado, a ser muerto y enterrado y resucitado a los 3 días. Jesús se levantó de los muertos para darnos la esperanza de que esta vida no lo es todo. Tenemos la esperanza bienaventurada de volver a vivir con Él. Tú invítale en este momento y dile en tu corazón, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vives, Señor Jesús, entra a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y esta corta vida que me queda para vivir para ti, pueda yo realmente conocerte cada vez más, servirte en espíritu y en verdad. Te doy las gracias por la vida eterna que me has regalado por la justicia de tu Hijo, a quien en este momento lo invoco como mi Salvador. Amén.